אפשר לתקן. Ya, Besat Hashem, vamos a estudiar la mitzvah Nun Tet. Esta mitzvah es continuación de los dinim de Shomrim. Ya habíamos estudiado que hay 4 tipos de Shomrim. La mitzvah que ya estudiamos es el Shomer Hinam. Hoy día vamos a hablar, Besat Hashem, del Shomer Sahar, el cuidador que le pagan para cuidar, o la persona que paga para usar, que tienen los mismos dinim. Ayer habíamos visto la mitzvah Nun Het, que es una interrupción en el fondo en esta explicación de los Shomrim, porque habla de la mitzvah general de los juicios, incluyendo la mitzvah de la Shvuah, de Modeh B'Miktzat. Habíamos dicho que la relación entre esta mitzvah, la mitzvah de ayer, la Nun Het, y todo este tema de los Shomrim es simplemente por el hecho que tienen Shvuah. Es decir, como habíamos estudiado, cuando una persona reclama algo y el otro niega la deuda, entonces no tiene necesidad de demostrar que tiene razón, porque es un kofer hakol, no hay ninguna demostración de que el dinero que tiene él en sus manos no es de él. La regla es que lo que uno tiene es de uno, hasta que se demuestre lo contrario. Entonces uno tiene que jurar y no tiene que defenderse. ¿Cuándo sí tiene que jurar? El juramento es siempre en un caso que haya algo que me hace dudar. Entonces dijimos que hay 3 opciones en las cuales hay que jurar. Una es en el caso de Modeh B'Miktzat, que es cuando hay un reclamo y el que está siendo reclamado reconoce que haya una deuda, solamente que hay una discusión respecto a la suma, él dice que la suma es menor, y eso ya me hace sospechar y por eso tiene que jurar, porque él reconoce que hay una deuda. Si él hubiera negado completamente la deuda, no tendría que demostrarlo, pero como él reconoce que hay una deuda, y la pregunta es solamente si es la suma completa, como dice el Tovea, o la suma parcial, como reconoce el Nitba, el que está siendo atacado, entonces por eso tiene que jurar. Y lo otro es el tema de Shomrim, cuando una persona le da al otro para cuidar, y dijimos que hay distintas halajot, en los 4 tipos de Shomrim. ¿En qué casos el Shomer está patur? ¿En qué casos no tiene que pagar cuando él reclama que no puede devolver el objeto que le dieron para cuidar? Pero en esos casos que él está patur, él tiene que jurar. Tiene que jurar que efectivamente fue así. Por ejemplo, el Shomer Hinam, que estaba patur en un caso que le robaron o se le perdió, entonces él tiene que jurar que efectivamente se lo robaron o se perdió. Solo cuando él jura, está patur. ¿Por qué? Porque obviamente cuando le dieron de cuidar, eso ya lo hace a él ser responsable y ya no es una persona cualquiera, es una persona que tendría que devolver el objeto que le dieron para cuidar. Y eso me hace sospechar de él. ¿Cómo puede ser que te di esto para que me lo cuides y no me lo puedes devolver? Por eso es que él tiene que jurar. Y el tercer caso, que no lo estamos estudiando ahora, es el caso del Ejad. Cuando vienen 2 testigos a acusar a alguien que debe algo, tiene que pagarlo directamente. Pero cuando viene solo un testigo, no es suficiente para cobrarle, pero sí es suficiente para hacer una duda, para que sospechemos. Y por eso, para que él se defienda, tiene que jurar. Entonces, en esos 3 casos, el juramento es un juramento de un caso de duda. La pregunta entonces era por qué la mitzvah anterior, la mitzvah Nun Het, entra dentro de estas 2 mitzvot. La mitzvah Nun Zain habla de Shomer Hinam, la mitzvah Nun Tet de hoy es la que habla de Shomer Sahar, y en el medio entra este tema de Modeh B'Miktzat, el tema de Shvuah. Entonces lo que decimos es que en el fondo lo que tienen en común es que los 2 son Shvuot, los 2 temas entran en el tema de Shvuot, en los cuales hay que jurar para quitarse la duda, para quitar la sospecha y así defenderse. Siempre las Shvuot en la Torá son Shvuot que jura el que está siendo acusado. Es decir, la Shvuah es para defenderse. No existe una Shvuah en la Torá que refuerce el argumento del que reclama. El que reclama, para poder reclamar, necesita traer testigos. Menos que eso no es suficiente. Incluso que el jurara no alcanzaría. Pero el que se defiende, que normalmente tiene una posición superior en el juicio, porque el dinero está en sus manos, entonces nosotros se lo queremos sacar, es decir, nosotros queremos cambiar la situación. La regla es que cuando tienes una duda en el juicio, yo digo que las cosas se quedan como están hasta que se demuestre lo contrario. Eso es lo que se llama hazaká. La hazaká consiste en que la situación está de una determinada manera, yo digo, no cambia la situación hasta que no se demuestre que cambió. A propósito, ese concepto no es solamente con dinero, sino con un concepto general también en la física, pero también en otras halajot de la Torá, como por ejemplo, si viene una mujer, yo sé que estaba casada, yo no digo yo no le creo cuando ella me dice que se divorció hasta que no lo demuestre, que traiga un get. Pero si ella solamente dice, me divorcié, no le creo, porque yo sé que estabas casada. Pero si yo no hubiera sabido que estaba casada, bueno, ahí el din sería diferente. Pero bueno, volviendo al tema nuestro, entonces la Shuvah siempre es un apoyo
para el que quiere mantener la situación como está, y por eso, por medio de la Shuvá le creo. Ayer explicamos un poquito el concepto de Shuvá, algunos me preguntaron después que no quedó tan claro, entonces lo vuelvo a explicar quizás un poquito más en profundidad. ¿Qué consiste la palabra Shuvá? Que es en todas estas alajot que estamos estudiando. Dijimos que la palabra Shuvá, según el Hirsch, viene de la raíz Sheva. Sheva significa 7, entonces Shuvá significa poner en 7. Leishavá, como poner en 7. ¿Qué significa eso? Entonces lo que habíamos empezado a decir es que el mundo fue creado en 6 días, y al final termina en Shabbat, que es el séptimo. El día 7, el número 7, siempre es Shabbat. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, en el fondo nosotros sabemos que la naturaleza física, siempre es representada con el número 6. El número 6 representa la naturaleza, porque, bueno, como hay 3 dimensiones, un cubo, por ejemplo, cualquier objeto en la naturaleza tiene 6 lados. Los 6 lados de cada objeto representan su existencia. No hay nada que no tenga 6 lados. Si tiene sustancia, si tiene existencia en este mundo es porque tiene 6 lados. El séptimo, el número 7, simboliza su esencia, la esencia de esa materia. La materia entonces tiene 6, se simboliza por el número 6, y el número 7 es la esencia, es la kedushá, lo que le da vida, la vitalidad y le da existencia a esa materia. Por eso es que nosotros decimos que el mundo fue creado en 6 días, pero existen solamente porque hay un Shabbat. El Shabbat es la razón de la Kedushá, es el contenido de toda la semana. Estamos toda la semana esperando a Shabbat. Shabbat es el contenido, es lo que le da energía, lo que le da vitalidad a toda la semana. Como dicen Hazal, que toda la brajá de la semana viene de Shabbat. Entonces se dice normalmente en términos como de brajá material, pero en verdad se refiere a toda la existencia, toda la esencia de la naturaleza viene de Shabbat. Entonces, de la misma manera, cuando una persona alguien está siendo acusado, no le creemos por lo que dice, entonces él hace una shuvá. Hacer una shuvá significa que en el fondo él declara que todo lo que él tiene, toda su posición material, va a estar garantizando una esencia espiritual. Es como llevar el juicio a Hashem. Ya que yo no puedo demostrar que esto es mío, entonces yo quiero llevar esto al mundo espiritual. Yo comprometo mis propiedades a este mundo espiritual, que sería el 7. Como diciendo, si es que efectivamente tiene el número 7 acá, entonces bien. Pero si no, bueno, entonces pierdo todo. El juicio es en el mundo espiritual, no es en este mundo. El Beit Din no tiene forma de demostrarlo. La persona eleva como que él acepta que toda su propiedad esté garantizando esa esencia número 7, que es la esencia de la naturaleza. La esencia de la naturaleza siempre es lo estable de la naturaleza. Es decir, el emet, la palabra emet, ¿qué significa emet? ¿Qué creo que es el emet? Entonces, la verdad es que la palabra emet, que se traduce normalmente como verdad, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que es emet? ¿Qué hace que algo sea emet? Algo para ser emet, estoy un poco desviándome del tema, pero creo que es importante. Lo que hace que algo sea emet es lo que nunca cambia. El emet de algo es lo que nunca cambia. Por ejemplo, una mesa. Una mesa puede ser larga, puede ser corta, puede ser alta, puede ser baja, puede ser azul, puede ser blanca. Pero hay ciertas condiciones que no pueden cambiar, porque si cambian deja de ser una mesa. Hay ciertas condiciones que la mesa tiene que tener, no sé, que se pueda, cada cosa con sus condiciones, pero hay una parte de la mesa que no puede cambiar. Eso es lo que lo hace ser una mesa. Ese es el emet. Cuando algo cambia, entonces ya significa que no era parte de su esencia, o dejó de ser lo que era. Pero el emet es lo estable. Por eso es que, a propósito, cuando a veces alguien pregunta cómo puede ser que la Torá no cambie, entonces es justamente la respuesta. Si cambiara, no sería Torá, no sería emet. Porque para ser emet no puede cambiar, justamente, esa es la definición. Entonces, cuando nosotros hablamos de la esencia de la naturaleza, lo que sostiene todo tiene que ser lo estable. Justamente es una base tiene que ser estable. Entonces, cuando la persona quiere declarar que está diciendo emet, que está diciendo la verdad, entonces él tiene que justamente conectar todo lo que él tiene con el emet. Él dice, yo juro, es decir, yo declaro que yo estoy dispuesto a sacrificar todo lo que tengo si es que esto no es emet, si es que esto no se conecta con la esencia de la naturaleza, porque ahí se pierde completamente. Es una aceptación de la persona de conectar su mundo material con este mundo espiritual que es el estable, el Olama Emet, por decirlo así, a diferencia de este mundo que es el Olama Sheker.
Ahora, lo curioso es que esto nosotros no es algo que nosotros nos gusta hacerlo. Nosotros no buscamos jurar. No queremos hacer esto. Esto es algo muy delicado y muy peligroso. Por eso es que no es recomendable jurar. Incluso cuando uno quiere decir la verdad, no se recomienda jurar, a fin de que él esté convencido que es la verdad. Justamente por ser algo tan delicado y tan, digámoslo, arriesgado. Y de alguna manera, la pasuk en esta mitzvah que vamos a estudiar hoy, dice, Shvuat Hashem tie ben shneihem. La Shvuah recae entre los dos. ¿Qué significa entre los dos? Obviamente hay un reclamo entre los dos, una discusión, y la Shvuah recae entre los dos. ¿Qué significa esa expresión? ¿Por qué entre los dos? ¿Por qué no decir que el que jura es el que, bueno, dijimos, el que es acusado, el jura y tiene que demostrar que está diciendo la verdad? Pero la Torah dice que la Shvuah recae entre los dos. ¿Por qué? Porque obviamente en esta discusión, como en todas las discusiones de juicios, uno de los dos sabe que está mintiendo. El otro sabe que está diciendo la verdad. Nosotros no sabemos quién es, pero claramente hay uno que sabe cuál es la verdad acá. Mejor ellos saben entre ellos cuál es la verdad. Entonces, cuando una persona acepta llegar a esta posición de juramento, en el fondo está haciendo algo malo de todas maneras. Porque si una persona jura, si digamos que el que acusa, él está acusando algo más allá de lo que merece. Y él, por esa acusación, lo hace jurar al que se está defendiendo. Un juramento de verdad, es una Shvuat Emet. Pero igual lo hizo jurar innecesariamente. Porque él podría no haber jurado, si no lo hubiera acusado. Él le dice, tú me debes 100. Cuando en verdad le debe 50. Y él dice, te debo solo 50, entonces júrame. Él jura, pero ese juramento es verdad, pero era innecesario. Entonces acá el Tovea, el que está reclamando, está exigiendo una Shvuah en vano. No mentira, pero en vano. Y también eso está mal. Y peor aún, cuando la verdad era que era 100 y él juró que él debía solamente 50, entonces seguro que es grave, porque ahí está jurando una Shvuah que es mentira. Entonces, pase lo que pase, no nos gusta esta situación. La Shvuah es entre los dos, significa que los dos tienen acá una cierta responsabilidad porque llegaron a este punto de haber jurado. Incluso hay uno de los poskim que dice que cuando el reclamador, no sé si se dice así en español, lo está exigiendo una Shvuah y él ve que el otro está a punto de jurar un juramento en falso, lo ideal sería que él diga, ¿sabes qué? No me jures. Cuando él ya ve que él ya está dispuesto a jurar, a fin de que sea una mentira, él dice, bueno, pero entonces ya debería evitar que jure, porque igual va a mentir, entonces ¿para qué? Obviamente que el Nitba no tiene que saber eso, porque si va a saber eso, entonces no se pierde todo el sentido. Pero bueno, de todas maneras, el concepto de Shvuah entonces es algo que queremos evitar. Hay muchos tzadikim en la historia que incluso cuando te les tocaba jurar para defender la verdad, incluso así preferían perder y no jurar. Es un tema delicado. Entonces, de todas maneras, la Shvuah es ben shneem, porque los dos tienen una cierta responsabilidad por haber llegado a esta situación. Es cierto, acá me preguntan en el chat que en el caso de los Shomrim, el Tovea nunca sabe, es un Shema. Es decir, el Tovea no sabe qué pasó con el animal, por ejemplo, que él le dio a cuidar al Shomer. Él no está acusando porque sabe qué pasó. Él dice, yo te di un animal, ¿dónde está? Y él le contesta, me robaron. Entonces acá solamente el Shomer sabe si está diciendo la verdad o no. Pero de todas maneras la Shuvah es justamente para que jure en el caso que está mintiendo. Entonces, en el fondo, el llegar a la Shuvah es para evitar que mienta. Pero bueno, todo esto como una introducción general a este tema de la Shuvah en todos estos dinim. Ahora tenemos que ver la mitzvah específica de hoy, la mitzvah de Shomer Zahar. Entonces, hoy día empezamos con la mitzvah Nun Tet. Mitzvah Beidin, Ladun Bedin, Noseh Zahar Vesoher. Noseh Zahar es uno que recibe pago, quiere decir, es un Shomer Zahar, uno que cuida porque recibe un pago, y el otro es un Soher. Es una persona que está arrendando, alquilando el uso de algo. Entonces, al revés, él paga para usarlo. Hay más que en la Mishnah qué din tiene esto, pero acá estamos tomando esta opinión, que es la opinión más aceptada, que son los dos, tienen las dos las mismas halajot, a pesar de que son muy distintos. Uno le pagan para cuidar, y el otro, él paga para usar. Pero de todas maneras reciben las mismas condiciones. Tienen la misma responsabilidad. La Dun Bedin, entonces la mitzvah acá es la Dun Bedin Noseh Zahar Ve'asoher. La mitzvah es juzgar, que el Bedin juzgue a estos dos, el Noseh Zahar, el que recibe pago, y el Soher, el que paga para usar. Perush Noseh Zahar, ¿quién es el que es un Noseh Zahar? Shomer Pikadon, es una persona que cuida un depósito, Bezahar, en una recompensa, a la shmira, que se le da por cuidar. Ese es el primero. El Soher,
¿Qué no es el sojer? ¿Qué mashmao? Tal como se entiende de la palabra. Shesahar be'ema, él alquiló un animal, mejabegó, obviamente es un ejemplo el animal, él alquiló un animal de otro, dirkov, para montarlo, o la sotba melajá, o para trabajar con él, o Shesahar be'eno metaltelin, o que alquiló algún objeto, algún mueble, que también pagó por su uso. Ahora, Nafal Mahloket ben Asoher va Maskir entró en una discusión entre el sojer y el maskir, es decir, el que está alquilando y el que le alquiló, el dueño, o Ben Bala Picadón, o que la discusión es entre el dueño del depósito, Bea Shomer, el que lo estaba cuidando, Besahar, que lo estaba cuidando con un pago. Entonces, la mitzvah que recae sobre nosotros, el Beit Din es la Dun Beneem, juzgar entre ellos, como se katuba para Shazo, Kiten Ish el Reeu, está escrito acá, Kiten Ish el Reeu, Hamor, o Shor, o Se, Bejol Beemar Ishmor, son ejemplos de animales. Acá está todo este tema. El Shoresh, es decir, el Tam de esta mitzvah, ya es Yadua, como ya dijimos, el Sefer HaChinuch no entra a explicar cada mitzvah por separado, pero en el fondo es algo necesario para la convivencia entre las personas. Entonces, la mitzvah específica, el din especial, hay muchos dinim en esto, como pueden ver, hay muchas halajot, pero el din especial que tiene este Shomer Sahar, o el Soher, es, a diferencia del Shomer Hinam, es que él está Hayav también en Gnevá Ve'avedá. Esa es la diferencia. Es decir, el Shomer Hinam, dijimos, no le pagan para cuidar, y él es responsable solamente si fue negligente. A diferencia de él, el Shomer Sahar, como le pagan, entonces él es responsable incluso cuando no fue una negligencia, pero le robaron o se le perdió. ¿En qué caso va a estar patur igual? En un caso que sea un tema de fuerza mayor. Es decir, que se murió el animal, por ejemplo, en forma natural, o que vino un asaltante armado y no tenía forma de evitar el robo, etc. En esos casos no tiene que pagar. Pero sí tiene que pagar en un caso que fue un robo o una pérdida. Por lo tanto, cuando viene el dueño del animal y le dice al cuidador, ¿dónde está mi animal? Y él dice, por ejemplo, me lo robaron, tiene que pagar. Pero si él dice, se murió, o vino un asaltante armado, o un terremoto, o algo así, fuerza mayor, entonces ahí él tiene que jurar que fue efectivamente así, y en ese caso ya no tiene que pagar. Habíamos mencionado que esta diferencia entre el Shomer Sahar y el Shomer Hinam está escrita en la Torá, está escrito en una primera parashá, que él está hayav solamente en Pshia, pero no en robos, y otra parashá que está escrito que sí está hayav en robos. No está escrito explícitamente en qué caso está hablando cada una de las dos. Y ahí los jajamim son los que hacen la diferencia en base a ciertas deducciones que se entienden del pasuk. El primer caso dijimos que una persona le da al otro cuidar kesef o kelim. Le da cuidar dinero o un utensilio. Y está escrito que se lo robó de su casa. En el segundo caso, en la parashá segunda, la que estamos estudiando hoy, está escrito que le dio un animal para cuidar y se lo robaron a él, a Imó. Y ahí es cuando está escrito que está hayab. Entonces habíamos estudiado que la diferencia entre los dos casos, que lo primero, como le dan kesef o kelim, es muy común que cuando se le da a alguien a cuidar kesef o kelim, como es algo que se cuida en la casa, entonces no necesariamente se paga por ese cuidado. Lo normal es no pagar por eso, porque no le cuesta mucho trabajo, la persona va a dejarlo en su casa igual como deja sus cosas. Y eso es un shomer hinam. Y por eso cuando lo roban de la casa. En el segundo caso, como le dan un animal y en el animal sí es común pagar por el cuidado, entonces por eso estamos hablando normalmente de un shomer sahab. Pero acá cuando se lo roban a él, dice la Torá. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es lo siguiente. Cuando una persona voluntariamente decide hacer un favor a alguien, entonces dijimos que él entra en un estado igual como era el dueño original. Hay un concepto acá de agvuta dadit, hay moja, como lo quieran llamar. Cuando yo asumo la responsabilidad y te quiero reemplazar, entonces yo entro a ser igual que tú. ¿Tú dónde cuidas tu dinero? Lo dejas ahí en tu casa. Bueno, yo también lo estoy dejando en mi casa. Si me lo robaron, ¿qué puedo hacer? A mí también me podrían haber robado. Por eso está patur. Pero el segundo caso, la parashá que estamos estudiando hoy, perdón, el segundo caso, la mitzvah que estamos estudiando hoy, como le pagan, lo que cambia es que el cuidador acá le están pagando por su cuidado personal. Ya no es solamente una persona que está asumiendo la misma responsabilidad que tenía el dueño, sino que al pagarle se convierte en un empleado. Un empleado significa que él con su cuerpo, personalmente, tiene que estar cuidando el objeto.
Si es un shomer hinam, me lo deja en su casa. Pero cuando le pagan, él tiene que estar ahí. Por lo tanto, cuando nosotros queremos entender la lógica de la diferencia entre shomer hinam y shomer sahar, la lógica es que el shomer sahar tendría que haber evitado cualquier daño, cualquier pérdida que se provoca por el hecho que él no estaba presente. Asumimos que si él hubiera estado presente, no lo hubieran robado. Y por eso, si lo robaron de todas maneras, significa que no estabas cumpliendo su función. ¿Para qué te contraté? Te contraté para que lo cuides tú. No que lo dejes en tu casa, sino que tú eres mi empleado y tienes que cuidarlo. Y si no lo hiciste y te robaron, tienes que pagar. Ahora, si viene un asaltante armado y te lo roba, ahí ya no gano nada con que estés presente. Porque incluso que estuvieras presente no lo pudieras haber evitado. Por eso es que estás patur. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso es que el shomer sahar, en el fondo, se convierte en un empleado, le están pagando, y ese pago, ahora, a propósito, no importa cuánto le paguen. No estamos entrando en diferencias de suma, puede ser que le pagaran 1 centavo, pero el hecho que él aceptó el trato lo convierte a él en un empleado, y un empleado se hace responsable de trabajar a nivel personal y tiene que estar presente. El no estar presente significa no cumplir el trato y por lo tanto tiene que pagar si pasó cualquier cosa. Hay una diferencia curiosa entre el shomer hinam y el shomer sahar, que hace que el shomer hinam sea incluso más, hay una exigencia mayor al que no le pagan, más que al que sí le pagan. Lo cual es ilógico, ¿cierto? Debería ser al revés. Pero hay un caso, en un aspecto, el shomer hinam tiene más obligación que el shomer sahar. ¿En qué aspecto? El shomer hinam no puede arrepentirse en la mitad del trato. Cuando el shomer hinam aceptó voluntariamente cuidar algo y por lo tanto lo dejó ahí en la casa junto con sus cosas, digamos que el trato fue que lo va a cuidar un día, él no puede arrepentirse en la mitad. Tú hiciste responsable, yo me quité de mí mismo la responsabilidad de cuidar esto, confío en ti, tú no puedes avisar en la mitad del día de que ahora yo tengo que venir corriendo de no sé dónde para reemplazarte y cuidar el objeto que te di. Tú aceptaste, mejor, con la cabota, te agradezco mucho, lo hiciste voluntario, pero ya aceptaste, yo confío en ti. Entonces no te puedes echar para atrás. En el shomer sahar no es así. El shomer sahar no es un favor, sino que él es un empleado. Y la regla en la Torá es que los empleados se pueden arrepentir incluso en la mitad del día. Un empleado, yo lo contraté para algo, en la mitad del día, a las 11 de la mañana, me llama y me dice, señor, quiero cancelar el trato entre nosotros, me quiero ir, renuncio. Y no le puedo decir, no, ¿qué es eso? Termina el día. No, la regla es, avadaihem velo avadim le avadim. Ustedes, dice Hashem, son esclavos míos, no son esclavos de nadie. Entonces, un empleado que no puede arrepentirse es un esclavo, por lo menos por un día es un esclavo. Y eso no es algo aceptable en el judaísmo. No somos esclavos de nadie, somos esclavos solamente de Hashem. Entonces, un empleado que se quiera arrepentir en la mitad del día, puede. Por lo tanto, en ese aspecto, el shomer sahar acá tiene una libertad mayor que lo que tiene incluso el shomer hinam. El shomer hinam, como dijimos, está funcionando por un tema de arvut. Él se está poniendo en lugar del dueño. No puedes quitarte de encima esa responsabilidad que tienes de arvut con el otro. Cuando a él lo liberaste de su responsabilidad por un tiempo limitado y lo estás reemplazando. Pero acá es distinto, acá es un trabajo. Un trabajo no existe que tú me puedas obligar a quedarme en la mitad del trabajo más de lo que yo quiero. Porque yo no soy un esclavo. Entonces, por eso el shomer sahar, a pesar de toda la responsabilidad mayor que tiene de robos y pérdidas y todo eso, porque él tiene que cuidar personalmente, pero eso mismo le da la libertad de arrepentirse en la mitad del día incluso y terminar con el trato. ¿Por qué? Como dijimos, porque justamente el estar comprometido por dinero, una cosa es estar comprometido porque somos adevim zelezé, y eso está bien, no es un problema, eso no disminuye nuestro autorrespeto, nuestro valor. Pero cuando se trata de un trabajo, cuando una persona es un empleado, es importante que la persona no se vea, como se dice, comprometido por el hecho que le pagaron. Estar comprometido por dinero es una humillación. Humillación a un yehudí. Eso no puede pasar. Un yehudí tiene que ser libre, no puede ser que el dinero lo comprometa a hacer algo que él no quiere. En todo momento, el yehudí tiene que saber que él puede liberarse de cualquier compromiso monetario a nivel personal. No estamos hablando de que uno se comprometió a una deuda, tiene que pagarla, pero no puede ser que yo como persona tenga que seguir trabajando en un trabajo que no quiero trabajar por un tema de dinero. Bueno, eso es por hoy. Gracias a todos. אפשר לתקן.